En este vídeo vamos a resolver un ejercicio en el que nos dan varias funciones de producción y nos piden que a partir del análisis de sus respectivas curvas de costes determinemos qué tipo de rendimientos de escala presentan. En el tema 6 sí que es cierto que vimos que si las funciones de producción eran homogéneas de grado h, podíamos aplicar esa propiedad a rápidamente distinguir qué tipos de rendimientos de escala presentaba cada una de las funciones de producción. Y las tres que aparecen en el ejercicio son funciones homogéneas. En el primer caso, si sumamos los exponentes, un medio más un medio nos da 1, por lo tanto, cuando el exponente era 1 del factor de homogeneidad, teníamos que los rendimientos eran constantes de escala. En el segundo caso, si sumamos los exponentes, tenemos un cuarto más un medio, que va a ser 3 cuartos, que es menor que 1, por lo tanto, rendimientos decrecientes a escala. Y en el tercer lugar tenemos L elevado a 1 por K elevado a 1, si sumamos esos dos exponentes, 1 y 1, 2, que es mayor que 1, por lo tanto tenemos rendimientos crecientes de escala. Pero esto no es lo que nos está pidiendo el ejercicio. El ejercicio nos pide que lleguemos a esas conclusiones de qué tipo de rendimientos de escala presentan cada una de las funciones de producción, pero a partir del análisis de sus respectivas curvas de costes, que es lo que hemos hecho en el vídeo anterior. Para lo cual, lo primero que tenemos que tener es la curva de costes de cada una de estas funciones de producción. La primera función de producción es con la que ya hemos trabajado previamente en este tema, y para esta función teníamos que el coste total a largo plazo era 16Q. Tenemos que calcular para ver qué tipo de rendimientos de escala presenta. Vamos a calcular la elasticidad del coste total a largo plazo respecto de la producción, que va a ser la cantidad output dividido por el coste total a largo multiplicado por la derivada del coste total a largo respecto de la cantidad. Tendremos Q partido del coste total a largo, que es 16Q, y multiplicado por la derivada de 16Q, que es 16. Fijaros que se simplifica todo y tenemos que esta elasticidad es 1. La elasticidad de 1 implica que los rendimientos son constantes de escala. Porque la interpretación económica de este valor 1 lo que nos dice es que si aumentamos en un 1% la producción, el coste total a largo aumentará también en un 1%. Por lo tanto, van aumentando en la misma proporción, por lo tanto, rendimientos constantes a escala. A esta conclusión también podemos llegar si comparamos la curva de costes marginales a largo plazo con la curva de costes medios a largo plazo. Fijaros que ya obtuvimos en el ejercicio antes que la curva de costes marginales para este caso era 16, la derivada, y la curva de costes medios también 16. Por lo tanto, coste marginal y coste medio son iguales, coinciden, y en ese punto los rendimientos son constantes de escala. Vamos con el segundo de los apartados. Tenemos la función de producción, lo primero que tenemos que hacer es obtener nuestra curva de costes, para lo cual sabemos que partimos del problema de la minimización de los costes sujetos a la restricción tecnológica, y la resolución de ese problema nos permitía llegar a dos condiciones. La primera, que el cociente de las productividades marginales se iguala al cociente de los precios de los factores, y la segunda condición es que se cumple la función de producción, que en este caso es L elevado a un cuarto por K elevado a un medio.
vamos con la primera de las condiciones. Vamos a calcular la productividad marginal del trabajo, que será 1/4 por L elevado a 1/4 menos 1, luego menos 3/4, y multiplicado por K elevado a 1/2. Y ahora todo ello dividido por la productividad marginal del capital, que será L elevado a 1/4, se mantiene constante, y tendremos 1/2 por K elevado a 1/2 menos 1, que es K elevado a menos 1/2. Y esto es igual a salario dividido por tipo de interés. Fijaros que este 4 de aquí, con este 2 de aquí, se nos va a ir y nos va a quedar 2 dividiendo. Este capital elevado a 1/2 con este capital elevado a menos 1/2, vamos a sumar, a restar los exponentes y tendremos 1/2 menos menos 1. Por lo tanto tendremos capital elevado a 1. Aquí tenemos L elevado a 1/4, aquí elevado a menos 3/4. Si pasamos esto aquí abajo cambiaremos el signo del exponente y tendremos L elevado a 1/4 más 3/4, que es L elevado a 1. Y luego tendremos este 4 entre 2, nos quedará aquí abajo 2 por L, igual a salario partido de tipo de interés. Despejamos a continuación uno de los inputs, en este caso el capital, en función de los demás. Nos quedará 2 por el salario dividido el tipo de interés y por la cantidad de trabajo. Nos vamos ahora a la segunda condición y reemplazamos el capital. Tendremos L elevado a 1/4 por, y ahora el capital elevado a 1/2, que es 2 por el salario dividido el tipo de interés, todo ello elevado a 1/2, y multiplicado por L elevado a 1/2. Si operamos tendremos Q, como vamos a querer despejar L en función de todo lo demás, este término de aquí ya lo podemos pasar al otro lado. R, que está aquí dividiendo, pasa multiplicando, 2W pasa dividiendo. Tendremos, por lo tanto, ahora el paréntesis será R dividido de 2W del salario elevado a 1/2. Y aquí tendremos L elevado a 1/4 por L elevado a 1/2. Es producto de potencias de la misma base, sumamos los exponentes. 1/4 más 1/2. Tal forma que obtenemos nuestra expresión de la función de demanda condicionada del factor trabajo. Esto tenemos que es 3/4. Para quitárnoslo tendremos que elevar toda la ecuación a 4/3. Y entonces nos quedará Q elevado a 4/3 por, y ahora el paréntesis, tipo de interés dividido de 2 veces el salario, y elevado a 4/3, que está elevando a 1/2. Por lo tanto, es el potencia de la potencia, multiplicamos los exponentes. Entonces tendremos 4/3 por 1/2, se simplificará el 4 con el 2 y nos quedará 2/3. Y ahora esta expresión la reemplazamos en esta primera igualdad que habíamos obtenido y tendremos que el capital la función de demanda condicionada del factor capital, vamos a tener que es Q elevado a 4/3 y multiplicado, y ahora fijaros que este término de aquí va a multiplicar a este de aquí, que es muy parecido. Lo único que tenemos que hacer es, uno de los dos lo invertimos, le cambiamos el exponente, el signo del exponente, y tendríamos, en este caso este es elevado a 1, si a este le cambiamos el signo del exponente sería menos 2/3,
Entonces, 1 menos 2 tercios, tendríamos que aquí la expresión sería 2 veces el salario dividido por el tipo de interés, elevado a 1 tercio. Y a partir de aquí ahora ya podemos calcular la función de costes, para lo cual salario lo multiplicamos por la función de demanda condicionada del factor trabajo, más tipo de interés por la función de demanda condicionada del factor capital. Tenemos salario por. Y ahora cogemos la expresión de la función de demanda condicionada, que es Q4 tercios por tipo de interés partido de 2 veces el salario, elevado todo ello a 2 tercios. Y más tipo de interés por Q elevado a 4 tercios por 2 veces el salario dividido el tipo de interés, todo ello elevado a 1 tercio. Y entonces ahora fijaros que tenemos aquí el salario y aquí el salario. Aquí está elevado a 1 y aquí está elevado a 2 tercios. Como es el cociente de potencias de la misma base, restamos los exponentes y sería el exponente 1 menos 2 tercios, luego 1 tercio, multiplicado por Q elevado a 4 tercios y luego nos quedaría aquí el R elevado a 2 tercios y en el denominador 2 elevado a 2 tercios. No se os ocurra hacer la raíz cúbica de 4, ¿vale? Y seguimos sumando este tipo de interés, lo operamos con este de aquí que está elevado a 1 tercio, tenemos 1 menos 1 tercio, es el tipo de interés elevado a 2 tercios, multiplicado por Q elevado a 4 tercios y multiplicado por 2 elevado a 1 tercio y multiplicado por el salario elevado a 1 tercio. Y ahora fijaros, podemos sacar factor común del salario, que es el mismo, la cantidad, que es la misma, y del tipo de interés, que también es la misma expresión. Por lo tanto, tenemos, vamos a ordenarlo, vamos a poner Q elevado a 4 tercios. Ahora ponemos los precios de los factores productivos, salario elevado a 1 tercio y tipo de interés elevado a 2 tercios. Y ahora tenemos del primer término, nos queda 1 dividido de 2 elevado a 2 tercios. Y más, en el segundo término nos falta este 2 de aquí que está elevado a 1 tercio. Bien. Y ahora podéis seguir operando. Y esto podéis sacar denominador común. Y esto os va a quedar, fijaros que esto sería 1, denominador común 2 elevado a 2 tercios, más 2 elevado a 1 tercio por 2 elevado a 2 tercios, que es producto de potencias de la misma base, se suman los exponentes. 1 tercio más 2 tercios es 1, por lo tanto nos queda aquí 2 elevado a 1. Luego aquí nos quedará 2 más 1, 3 partido de 2 elevado a 2 tercios. Luego tenemos que la función de costes va a ser Q elevado a 4 tercios por el salario elevado a 1 tercio por el tipo de interés elevado a 2 tercios y multiplicado por 3 dividido de 2 elevado a 2 tercios. Y ahora el ejercicio nos decía que los salarios eran una unidad monetaria y el tipo de interés 2. Entonces, a partir de esta que es nuestra función de costes,
vamos a hallar la curva de costes. La curva de costes que ahora va a ser cantidad Q elevado a 4 tercios por el salario, que el enunciado nos dice que es 1, pues 1 elevado a 1 tercio, que es 1, por el tipo de interés, que es 2, 2 elevado a 2 tercios, y por este término que teníamos aquí, que era 3 dividido de 2 elevado a 2 tercios. Y a magia, este 2 elevado a 2 tercios con este 2 elevado a 2 tercios se nos va y nos queda al final que la curva de costes es 3 por Q elevado a 4 tercios. Y ahora lo que nos pide el ejercicio es que a partir de estas curvas de costes concluyamos qué tipo de rendimientos de escala tiene esta tecnología. Para lo cual, como en el caso anterior, calculamos la elasticidad del coste total a largo respecto de la producción. Tenemos cantidad, dividimos por el coste total a largo que hemos obtenido y multiplicamos por la derivada del coste a largo. La derivada del coste a largo va a ser 3, que es fijo, por 4 tercios, que es el exponente, por Q elevado a 4 tercios menos 1. Si vamos operando, este 3 se nos va con este 3. Y ahora fijaros, este Q elevado a la cuarta que tenemos aquí en el denominador se nos va a ir con este Q elevado a la cuarta. Y este Q, que es menos 1, es como si lo tuviéramos en el denominador, por lo tanto se nos va a ir con esta Q, de tal forma que nos va a quedar que la elasticidad del coste es 4 tercios, o lo que es lo mismo, 1,33, que resulta que es mayor que 1. Por lo tanto, quiere decir que al aumentar en un 1% la producción, el coste aumentará en más de un 1%. Luego nos encontraremos con rendimientos decrecientes de escala, que es la misma conclusión a la que habíamos llegado a partir de la función de producción. Pero obviamente si no nos dan la función de producción y nos dan directamente la función de costes, por ejemplo, no nos queda otra para poder deducir qué tipo de rendimientos de escala presenta la tecnología, el hacer este ejercicio. Y por último, teníamos esa otra función de producción, L por K. Hacemos el mismo ejercicio que antes, calculamos la primera condición de equilibrio para minimizar costes y tendremos la productividad marginal del trabajo, al ser L por K, pues si derivamos esa expresión respecto de L nos quedará K, y dividido por la productividad marginal del capital, que es L, igual al salario dividido por el tipo de interés. Despejamos uno de los inputs en función del otro y ahora tomamos la segunda condición, que es la propia función de producción, y reemplazamos este capital y tendremos Q es igual a L por salario partido tipo de interés por L. Ahora tenemos Q, este término lo pasamos aquí al otro lado y esto es igual a L elevado al cuadrado, para quitar este cuadradito de aquí y obtener la función de demanda condicionada del factor trabajo. Tenemos que elevar todo a un medio. Por lo tanto, Q elevado a un medio por este cociente, todo ello elevado a un medio. Y ahora para el capital, cogemos y reemplazamos la expresión de la función de demanda condicionada del factor trabajo en esta igualdad que hemos obtenido
y tendremos que el capital es igual al cociente del salario entre tipo de interés por la expresión de la función de demanda condicionada del factor trabajo, que es Q elevado a 1/2 por R partido del tipo de interés dividido por el salario, 1/2, y esto nos dará que nuestra función de demanda condicionada del factor capital es Q elevado a 1/2 por salario dividido de tipo de interés, todo ello elevado a 1/2. Si ahora construimos nuestra función de costes, multiplicamos salario por la función de demanda condicionada del factor trabajo y tipo de interés por la función de demanda condicionada del factor capital, tendremos salario por Q elevado a 1/2 por R partido de W, todo ello elevado a 1/2, más tipo de interés por el capital, que será Q elevado a 1/2 por salario dividido de tipo de interés elevado a 1/2. Y esto, fijaros, tendremos aquí salario elevado a 1/2, 1 menos 1/2 es 1/2, salario elevado a 1/2 por Q elevado a 1/2 por tipo de interés elevado a 1/2 y más ahora tipo de interés elevado a 1 y aquí el tipo de interés elevado a 1/2, restamos 1 menos 1/2, R elevado a 1/2, Q elevado a 1/2 y salario elevado a 1/2. De tal forma que esto ya vemos que es la misma expresión, sumamos y tendremos 2 por Q elevado a 1/2, salario elevado a 1/2 y tipo de interés elevado a 1/2. Si ahora reemplazamos por los precios de los factores que nos han dicho que era salario 1, tipo de interés 1, nuestra curva de costes va a ser 2 por Q elevado a 1/2 por 1 elevado a 1/2 y por 1 elevado a 1/2. Por lo tanto, nuestra curva de costes es 2 por Q elevado a 1/2. Para ver qué tipo de rendimientos de escala presenta esta tecnología, vamos a calcular la elasticidad del coste a largo respecto de la producción. Esto es cantidad partido del coste, que es 2 Q elevado a 1/2 por, y ahora la derivada, que es 2 por el exponente 1/2 por la cantidad elevado a 1/2 menos 1, por lo tanto menos 1/2. Fijaros ahora que tenemos este Q elevado a 1 por Q elevado a menos 1/2, si sumamos los exponentes tendríamos aquí 1 menos 1/2, 1/2. Luego esto se nos va a ir automáticamente con este Q elevado a 1/2. Y nos va a quedar que el valor de la elasticidad es 1/2 o 0,5, que es menor que 1. Esto quiere decir que si aumentamos en un 1% nuestra producción, el coste total a largo aumentará, pero en un 0,5%. Por lo tanto, en este caso nos encontramos en rendimientos crecientes a escala. Como nos tenía que ocurrir, las conclusiones a las que llegamos a partir del análisis de las funciones homogéneas de producción en cuanto a los rendimientos de escala tienen que ser exactamente los mismos si analizamos los costes.